Bienvenidos todos y doctora, tiene usted la palabra, la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Por suerte, esta presentación también va a quedar grabada para todas las médicas madres que hasta ahora están o haciendo la once o preparando el día de mañana las tareas del colegio, etcétera. Eh, pero de todas maneras, a quienes también nos están acompañando en este momento, también muchas gracias por el interés. Primero, como bien nos decía Mariela, nuestra unidad es una unidad que está recién emergiendo, pero no por eso es menos importante. Creo que ha develado también un espacio que era muy necesario trabajar dentro del colegio y dentro de la fundación. Así que vamos a partir la presentación aprovechando el momento en el que tenemos esta audiencia contándoles algunos o como poniéndoles un poquito al día de lo que ha sido estos meses de trabajo. Nosotros nos conformamos como unidad en marzo del presente año, inicialmente con una sola abogada que ustedes, la mayoría ya conoce, Rocío Toro, la abogada jefe de la unidad, y tuvimos un aumento exponencial de todos los casos y las consultas de una manera increíble. Creíamos que eso iba a pasar, pero creo que también superó todas nuestras proyecciones y expectativas. Contándoles que los casos de UDELAM de marzo a agosto, que fue el último corte que hicimos, para el año 2020 son los que ven aquí en esta cifra, y cómo se aumentaron a sobre 170 casos para UDEGEN para la misma fecha en los mismos periodos de tiempo. Ha sido un aumento brutal en cuanto a los casos que estamos teniendo y al trabajo que han tenido también nuestras abogadas, y por eso mismo también me gustaría que quienes nos conozcan y que saben si es que de repente tenemos algún retraso, también tiene que ver con ello. Con respecto a las materias de maternidad, son datos un poco confidenciales en cuanto a los números, pero sí les quise mostrar las proporciones, y las casas de maternidad, de protección a la maternidad y familia, son principalmente el grueso de nuestra unidad, por eso es que esta charla es tan importante para nosotras. Tenemos un grupo más pequeñito de casos de acoso sexual y laboral, los de gestión administrativa, que también muchos de ellos tienen que ver con causas también, en el caso de recursos también de embarazada, y el gran porcentaje se lo lleva siempre protección y maternidad. Este gráfico que les muestro tiene el acumulado de casos, y principalmente se los muestro para demostrarles cómo a finales de septiembre, que es cuando aparece o se acaba el fin del estado de excepción, los casos de la unidad aumentan significativamente. Con respecto ahora ya a lo que nos convoca, maternidad y pandemia, la pandemia nos trajo muchas normativas nuevas, desconocidas, por lo tanto creo que no pudo llegar en un mejor momento la aparición de esta nueva unidad, no solamente por todos los otros casos con respecto a mujeres, sino que también en cuanto a maternidad y cuidado, tenemos nuevas leyes que protegen la maternidad y el cuidado. Javiera ya les va a hablar más en extenso de ellos. Reyes, Doctora, perdió si nos repite, se perdió en un minuto el micrófono. ¿aló? Parece que me silenciaron, En ¿no? algún minuto se silenció, doctora, pero ahora la escuchamos. Ya, perfecto. Les decía que en maternidad, en cuanto a temas de pandemia, aparecieron nuevas normativas que llegaron a complejizar mucho más todos los trámites, las burocracias, las tensiones con nuestros empleadores, tanto servicios de salud como particulares, debido a que aparecen estas nuevas leyes y, como ustedes saben siempre, esos son periodos de tensión y complejos, y las nuevas leyes que ocurrieron con respecto a estas temáticas fueron muchas, ¿ya? Primero fue el teletrabajo, el postnatal de emergencia, y luego aparece esta nueva ley de postnatal de emergencia, de la cual más adelante les va a comentar Javiera en específico. Luego vino todo el tema que tenía que ver con la vacunación en embarazadas, que me pareció importante considerarlo en esta presentación. Hubo un minuto en que había mucha incertidumbre: ¿pueden ser vacunadas las embarazadas? ¿No pueden ser vacunadas?
y la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología se pronunció ante ello y nos mostró los datos de lo que ocurría en la situación epidemiológica. Esto estamos hablando de abril de este año. En abril de este año veíamos que las embarazadas eran un grupo de mucho riesgo, donde un 30% de ellas contagiadas con COVID-19 habían llegado a la UCI y un 58% habían requerido ventilación mecánica una vez ingresada a la UCI. Esto también estaba relacionado con partos prematuros y también con malos resultados perinatales, como con 4 casos de mortinatos o mortineonatos. ¿Ya? Así que esta fue una casuística que nos gustaría mucho tener una actualización hoy día de cuál es la situación tras la vacunación. Lamentablemente yo estuve averiguando tanto a nivel local como a nivel internacional, no tenemos estos datos actualizados de cómo se ha comportado nuestra población. Sería muy bueno poder tenerlo. Sin embargo, esta situación o este levantamiento de datos que tuvo la Sociedad Chilena de Obstetricia permitió que nuestras embarazadas pudieran optar a la vacunación y hoy día no debiésemos tener colegas que no estuvieran vacunadas y en el caso que estén embarazadas. En mayor razón o más ocurre en nuestro ambiente. En realidad hay muchas mujeres que no se vacunaron en su minuto, mujeres no médicas, o se vacunaron más tarde y se embarazaron y hay un periodo de tiempo en el cual no pudieron vacunarse por el embarazo reciente y perdieron la posibilidad de completar sus esquemas y en eso los pilló el estado de excepción. Afortunadamente, dentro de nuestras colegas eso, la mayoría de los casos no ocurrió porque comenzaron las vacunaciones en febrero, enero de este año, así que afortunadamente con el caso específico de Falmet nos liberamos de este conflicto. Luego aparece la guía, vamos a saltar a esto, la vacunación, y con eso los datos que comenzaron a ocurrir a nivel de la epidemiología nacional fueron muy provisorios, y son muy provisorios hasta el día de hoy. Los casos con vacuna, con las 2 dosis o con una dosis única, tras el inicio de la vacunación, han disminuido la situación epidemiológica grave en el país, disminuyendo los casos de defunciones, los casos de ingreso a la universidad, de ingreso a las unidades de cuidados intensivos, una vez que comenzaron las vacunaciones. Así que eso abrió la puerta para que empezara esta nueva etapa de la pandemia, en la cual las restricciones han ido disminuyendo y acaba el estado de excepción, y con ello comienzan a aparecer estas nuevas normativas que revocan ciertos derechos, que es los que nos va a conversar más adelante Javiera, y empiezan a salir primero esta resolución exenta que aparece el 21 de septiembre, en la cual primero nos dictamina o nos dice cómo sería el retorno desde teletrabajo de las embarazadas a volver a labores presenciales. Nosotros hicimos esta infografía en la cual le comentamos, también nos volvimos a asesorar por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología con muy buena voluntad, muy buena disposición al trabajo conjunto. Una vez nos llega esta resolución del Ministerio de Salud, la compartimos con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y les pedimos que la analicen desde un punto de vista crítico. Nosotros nunca hemos querido ser tampoco un feudo de colegiados como que a ciegas estén resguardando ciertos derechos sin un sustento técnico, y por eso, ¿quién es mejor que nuestros propios colegas que más se manejan en estos temas para poder asesorarnos? Entonces, levantamos esta infografía asesorado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, donde habla de muchas cosas técnicas y legales de las cuales eso no da al momento de la presentación, pero sí especificamos cuáles serían los casos en los cuales hasta ese momento, lo que decía la resolución del ministerio, las colegas podían decir, bueno, yo estoy en esta situación, no me siento segura de volver al trabajo presencial, por lo tanto, lo que podría hacer en estas condiciones, levantar la solicitud al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud se supone que iba a armar una comisión de expertos que iba a analizar el caso a caso y de determinar si es que la embarazada se encontraba en un riesgo de volver al trabajo presencial o no.
Bueno, posteriormente, y ya se me adelantó un poco la presentación, aparece este dictamen de la Contraloría General de la República que revoca un poco esta resolución del Ministerio, y lo que dice es, bueno, perfecto, sí, tienen que volver al trabajo presencial, pero todo esto se va a acordar de común acuerdo con nuestros empleadores, ¿ya? Y eso también a nosotros nos deja en una posición un poco más cómoda para poder asesorar de una manera especial a las colegas y poder decirle en qué casos o cuáles casos, y eso ya lo vamos a ir abordando dentro de la presentación, sería bueno, no sería bueno, el asesoramiento técnico, tanto de sus profesionales ginecólogos que los están tratando, en el caso de decir, ¿vuelven o no vuelven? Para finalizar, que me quedo por acá, la guía perinatal ha sido la línea que ha guiado un poco nuestro accionar como unidad, para poder determinar cuáles son los embarazos que pudiesen tener mayor riesgo, pero también, y yo acabo, de hecho, llegué justo a la presentación y por eso tuvimos estos mini problemas técnicos, porque estábamos en estos minutos en una reunión con el ministerio, principalmente por esas dudas y consultas que tenemos de cuáles serían los riesgos, estamos retrocediendo en fase, todo está ocurriendo y está pasando y es dinámico, probablemente van a haber cambios en las próximas semanas también, si es que seguimos retrocediendo en fase, pero claro, nuestra orientación ha sido un poco seguir las recomendaciones técnicas, tanto de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología como de la guía perinatal, para poder asesorar a nuestras colegas a que una vez que se reincorporen a sus labores no estén en situaciones de riesgo y no pongan en riesgo ni a su hijo que está por nacer y tampoco ellas mismas. Así que eso, contándole un poco más de lo técnico, dejo a Javiera que les va a contar acerca del trabajo propiamente de la unidad. Primero que todo, eso, muchas gracias a todos por la asistencia, a todos y todas. La idea hoy día es hablar un poco del fin del estado de excepción, ¿cierto? Y qué tiene que ver esto con los derechos de maternidad. Y para eso me gustaría primero dedicarme a revisar un poco qué son estos derechos de maternidad, cuáles son los que existen, qué es lo que pasó un poco en este estado de excepción, para que podamos entender bien en qué situación nos encontramos hoy día. Ya, entonces, a ver, avancemos a eso. ¿Qué es, en el fondo, todos estos derechos de protección a la maternidad, a la paternidad y vida familiar? Es un conjunto de normativas, ¿cierto?, que establecen derechos irrenunciables para trabajadoras y trabajadores que están destinados a proteger, por supuesto, a las familias, ¿cierto?, a los hijos, a las hijas, a los padres, y está regulada principalmente en el Código del Trabajo. ¿En qué parte? En el título segundo del libro segundo. Avancemos un poquito. Gracias. Eso, entonces, ¿a quién se aplican estas normativas? Si bien está en el Código del Trabajo en su artículo 194 establece específicamente que se van a aplicar tanto al sector privado como al sector público, donde están las funcionarias públicas, ¿cierto? Sabemos que la mayoría de los doctores y las doctoras trabajan en hospitales, son funcionarios públicos, entonces también se van a ver, en el fondo van a tener los derechos que establece esta protección de la maternidad. También, ¿cierto?, municipalidades, instituciones fiscales, semifiscales, en el fondo, aquellas que dependan de un empleador, y también aquellas que estén acogidas a un sistema previsional, donde vamos a tener también a trabajadores independientes honorarios. Se extienden también algunas de ellas a profesionales de formación, como por ejemplo becarias primarias, que también van a estar incluidas. Y aquí tenemos el estatuto docente, ¿cierto?, artículo 89, que es específico en señalar que estos derechos que estaban en el Código del Trabajo, en la normativa privada, se van a aplicar a la normativa pública. Hay un dictamen ahí también que así lo establece. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los derechos? Son los que están acá. Estos son los derechos principales que regula este Código del Trabajo, de las normas de protección a la maternidad. Y me pareció importante también indicar que todas estas normas que están de protección a la maternidad no obedecen solamente a algo nacional, sino que representan normativa internacional, representan derechos humanos, ¿cierto?, de los niños, de las trabajadoras, de las madres, de las mujeres.
Entonces, así tenemos, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que es el que nos habla de los derechos sociales, ¿cierto? Del derecho a la seguridad social, que es lo que regulan mayoritariamente estos derechos. Tenemos el Convenio 63 de la OIT, que es el que nos habla de la protección de la maternidad a nivel internacional. Por supuesto que las normativas de protección a la mujer, la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación a la mujer, CEDAW, y la Convención Interamericana también, el EMDOPARÁ, que trabaja esta normativa a nivel interamericano. Y por supuesto que la Convención de Derechos del Niño. Entonces, todo esto, en el fondo, son como marcos normativos que la unidad tiene súper en cuenta para, en algún caso conflictivo, ¿cierto?, para ver qué es lo que se puede hacer para los casos concretos. Vamos a revisar estos derechos rápidamente para después ir viendo qué es lo que pasó en el estado de excepción y luego poder responder también a sus consultas de lo que está pasando en la actualidad. El fuero maternal, ¿cierto? Sabemos que es esta imposibilidad que tiene el trabajador de despedir a la trabajadora que se encuentra gozándolo, ¿cierto? Y para llegar a este proceso, del fondo, de terminar este contrato de trabajo o este régimen laboral que tuvieran, requiere de un procedimiento de desafuero, que está regulado en el Código del Trabajo y que también se aplica, por supuesto, al funcionario y funcionaria, a las funcionarias públicas. Bien, ¿cuánto comprende este fuero maternal? El periodo de embarazo y hasta un año después de que ha terminado este periodo de descanso maternal, excluido el postnatal parental. Es decir, en principio, si es que no hubiera un postnatal suplementario, por ejemplo, en un caso normal estaríamos hablando de cuando el hijo o hija tuviere 1 año y 84 días. Ese es el periodo que dura el fuero normalmente. Después vienen las licencias médicas o los descansos de maternidad. Aquí yo establecí solamente aquellas que están reguladas en el Código del Trabajo, las que son permanentes, digamos, y no aquellas que se establecieron en el periodo excepcional que tuvimos recientemente. Tenemos la licencia prenatal, que dura 6 semanas o 42 días, el prenatal prorrogado, que puede ser prorrogado, ¿cierto?, porque si se retrasa la fecha probable de parto, no puede quedar este espacio en blanco. ¿Qué pasa con esta fecha probable de parto? ¿De dónde aparece esta fecha probable de parto? Bueno, ella aparece del certificado que emitirá médico, médica, matrón, matrona, revisando esta información, indicando ahí la fecha probable y qué es eso lo que se debe presentar al empleador o empleadora. El prenatal suplementario, que es aquel ocasionado por enfermedad, que es causada directamente por el embarazo. Y luego viene los postnatales. La licencia postnatal del artículo 195, que nos habla de 12 semanas o 84 días posteriores al parto, salvo en el caso, ¿cierto?, de los nacimientos prematuros, donde vamos a extender este postnatal a 18 semanas, y en el caso de los embarazos múltiples, que vamos a tener 7 días extra por cada nacido superior a 2. Luego tenemos el postnatal suplementario, que es el caso en que hay una enfermedad que sea consecuencia directa del alumbramiento, cesárea o parto, y en ese caso también vamos a tener un postnatal que incluso podría aplicarse anterior al postnatal que hablamos anteriormente. Y luego viene el postnatal parental del artículo 197 bis, que es el que establece inmediatamente después del postnatal anterior, ¿cierto? Tenemos que son 12 semanas o 18 semanas. ¿De qué depende eso? De si lo vamos a tomar por un tiempo completo o por medio tiempo, donde se va a extender, ¿cierto?, hasta 18 semanas. Y lo interesante de este postnatal parental es que a partir de la 7ª semana se puede traspasar al padre, y para eso se requiere que el padre tenga este postnatal en el último periodo, que se haga una carta, ¿cierto?, avisándolo con 30 días de anticipación, que se copie a ambos empleadores con copia de la Inspección del Trabajo. Sabemos en todo caso que esta es una normativa que lamentablemente tiene muy poco uso, hay muy poco traspaso del postnatal hacia los padres. Si seguimos avanzando, tenemos el derecho a la alimentación del menor de 2 años, o el derecho de lactancia, pero lo que la ley habla en el fondo es de alimentación. ¿Por qué? Porque este derecho no solamente implica la lactancia, también puede ser ejercido por el padre, puede ser ejercido por un tutor o aquel que tenga el cuidado personal de este menor de 2 años, y puede ocurrir dentro de la jornada legal, ¿cierto? Puede dividirse este derecho a alimentación, que en general es de 1 hora, y también puede establecerse postergando o adelantando la jornada. Es decir, entra la persona, la mujer 1 hora tarde, o sale 1 hora antes, o
entra media hora antes, sale media hora más tarde. Después tenemos el derecho de sala cuna. Si avanzamos un poquito, gracias. Entonces tenemos el derecho a sala cuna, donde ocurre siempre que estamos en una situación de un empleador, una empresa, un servicio que cuenta con más de 20 trabajadoras y cómo se regula este derecho, cuál es el deber que tiene este empleador o este servicio o este empleo, se satisface, ya sea que el empleador genera una sala cuna propia, que la construye y mantenga con otros empleadores, o lo que es más común, que pague una sala cuna que él designa y que incluya allí el pago de movilización en el caso en que sea una sala cuna que está en otro lugar, ¿cierto? Distinto del espacio de trabajo. Y tenemos también el bono compensatorio de sala cuna, que es algo que se ocupó bastante ahora en periodo de excepción constitucional, ¿cierto? Pero que en general es un beneficio bastante excepcional. Sabemos que lo normal es que la sala cuna esté, que las salas cunas funcionen, y en esos casos es allí donde vamos a llevar a los niños y niñas, pero en ciertas circunstancias muy determinadas en las que, por ejemplo, hay una enfermedad grave del niño o niña que imposibilite que vaya a esta sala cuna, o que la funcionaria se encuentre fuera del territorio nacional, en una zona aislada donde no hay sala cuna, entonces se va a proceder a este bono compensatorio, que es un pago en dinero de lo que correspondería a sala cuna. Luego tenemos la prohibición de realizar ciertos trabajos que pueden ser perjudiciales para la embarazada. Esto se establece en el artículo 202 del Código del Trabajo, y allí tenemos que el empleador está obligado a trasladar a esta mujer embarazada sin que haya un detrimento en sus remuneraciones a otro trabajo que no sea perjudicial para su salud. ¿Y qué casos podrían ser perjudiciales para su salud? El Código del Trabajo establece expresamente los casos de grandes pesos, ¿cierto? Esfuerzos físicos como largos tiempos de pie, el horario nocturno, que no es algo que esté permitido, ¿cierto?, para las mujeres embarazadas, y otros que se declaren por la autoridad competente. Sabemos que, por ejemplo, ahora, en periodo de pandemia, se agregó un párrafo a este artículo que les voy a hablar en un ratito más. Entonces, además tenemos algunos permisos especiales. Estos son los últimos que vamos a conversar sobre la regulación general de los permisos de maternidad, de los derechos de maternidad, perdón. Tenemos el permiso de nacimiento de un hijo, o también funciona en el caso de adopción para el padre, que son 5 días. Estos días son continuos, o no, a elección de este padre, pero deben estar dentro de este mes, desde un mes desde que nace el hijo. Y también tenemos el permiso por muerte del hijo, cónyuge conviviente, que son 7 días corridos desde el nacimiento. Por supuesto, estos son días que no se descuentan, son días que se consideran trabajados. El permiso de muerte de un hijo en periodo de gestación, que ahí son 3 días hábiles. Y también tenemos el permiso de accidente o enfermedad grave de menor de 18 años o de cónyuge conviviente, que en este caso son 10 jornadas a libre distribución. Se pueden tomar corridas, conjuntas, se puede tomar un día una, se puede tomar media jornada, se pueden tomar de distintas formas bastante amplias hasta completar las 10 jornadas, pero estas requieren de devolución. Entonces, esos son los derechos asociados a la maternidad generales que establece el Código del Trabajo en general. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en el periodo de excepción constitucional? Cuando hubo este periodo, ¿cierto?, de calamidad pública por el COVID-19, se establecieron algunas leyes destinadas a proteger, a proteger y a regular la maternidad, la paternidad, ¿cierto?, y la familia en este periodo tan delicado. Primero vino la ley 21.247, que es la llamada Ley de Crianza Protegida, y estableció algunos derechos. El primero fue la llamada licencia médica preventiva parental, que comúnmente le llamamos el postnatal de emergencia. ¿De qué se trató este? Es un beneficio para padres y madres que hicieron uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis. Es importante aquí indicar que este lo puede ejercer el padre o madre, ¿cierto?, siempre que haya ejercido anteriormente el 197 bis. Sabemos que en general lo ejercía la madre, entonces lo más probable es que esta postnatal de emergencia también lo ejerza ella, y en todo caso la elección es de la madre. Son 30 días renovables por 2 veces, es decir, llegaban a ser 90 días. La mayoría de las madres, en los casos que vimos, por supuesto que los pedía completos, ¿cierto?, los 90 días. El subsidio es con cargo a la isoprofonasa. Importante es añadir que
esta ley también indicó que en todo este periodo que se extendió, también se extendió el fuero maternal. Entonces la mujer estaba protegida por este fuero, siempre dentro del espacio que efectivamente utilizara el beneficio. Y expiró por el solo Ministerio de la Ley una vez concluido el estado de excepción. Es decir, hoy día esta normativa ya no tiene usos, no está vigente. Y también se estableció en esta misma ley el beneficio para personas al cuidado de niños o niñas, que mientras permanecieran cerrados los jardines, las salas cunas, ¿cierto? Sabemos que no había dónde dejar a los niños, que era algo peligroso además que ellos salieran. Entonces lo que se realizó fue ampliar esta protección para que se pudiera suspender los contratos de trabajo, su cuidado y las obligaciones de asistencia y asistencia al trabajo y también las remuneraciones. Todo eso quedaba congelado y es bueno indicar que esto es solamente para el caso de las trabajadoras código del trabajo. Esto no se aplicaba, esta normativa no se aplicaba a funcionarios, funcionarias públicas. Y finalizó el 6 de octubre, o sea, esto tampoco ya está vigente. Después vino la nueva ley de crianza protegida. Esta es una nueva ley, ¿cierto?, que estableció un beneficio para aquellos que hicieron uso de la licencia médica preventiva parental o postnatal de emergencia que comentábamos recién, y no pueden retornar al empleo porque tenían problemas también con el cuidado de sus hijos e hijas. Entonces se extendió este postnatal de emergencia. Para el sector privado esto significó la suspensión de los efectos del contrato y esta prestación mensual que podía ser hasta por 3 meses. El sector público tenía un permiso sin goce de sueldo, más un bono mensual hasta por 3 meses, y los intermedientes tenían este bono. El subsidio es de cargo a un fondo solidario de cesantía. Se extendió también el fuero por este periodo que efectivamente se utilizara este beneficio, y se pudo solicitar hasta el 30 de septiembre. Es decir, aquellos que solicitaron este permiso, hasta esa fecha, lo pueden seguir gozando hasta que termine el periodo en el que lo pidieron. ¿Y qué pasó con el subsidio? Aquí teníamos, ¿qué es lo que se recibía? Se recibía, habían 2 opciones: el 100% del subsidio por incapacidad laboral, esta licencia que habíamos conversado, en caso en que esta haya sido igual o inferior a 1 millón de pesos líquido. ¿Qué pasa si excedía el monto y llegaba a ser, entonces ahí en ese caso iba a ser el 70% del subsidio de incapacidad laboral, con un piso de 1 millón, en caso en que haya sido superior? ¿Qué pasa con el sector privado? El sector privado, este beneficio se calcula considerando el subsidio de la licencia médica preventiva postnatal parental. Y el sector público, aquí ocurre la diferencia, ¿cierto? Porque si bien la normativa no era muy clara, surge un dictamen que sale ahora en septiembre, es bastante reciente, que indica que la remuneración, que el beneficio se calcula en base a la remuneración líquida. Entonces, porque sabemos que existe, ¿cierto?, en los trabajadores del sistema público, las trabajadoras del sistema público, estamos hablando de personas que estaban recibiendo íntegramente sus remuneraciones. Entonces, en el fondo, esta interpretación distinta de que era el bono, por supuesto que era algo que reducía considerablemente las licencias, y las doctoras, por supuesto, que se acercaron a la unidad porque había una reducción considerable, entonces se tuvieron que hacer las correspondientes reclamaciones. Sigamos entonces. Luego está el teletrabajo, que, bueno, por supuesto que se requirió que empezara a funcionar el tema del teletrabajo, donde surge la ley 21.260, que es la que posibilita el teletrabajo para embarazadas en contexto de estado constitucional de catástrofe. ¿Ya? Este rigió solamente durante este periodo, modificó el artículo 202 del Código de Trabajo, que fue este que les expliqué, de los trabajos perjudiciales para la salud, y puso esta normativa adicional que en el fondo obligaba un poco a este empleador a ofrecer a la trabajadora la modalidad de trabajo a distancia, como llamado teletrabajo, ¿cierto?, que no redujera en ningún caso sus remuneraciones, pero siempre en la medida en que la naturaleza de las funciones lo permitiera. Hay casos en que, sobre todo pasa mucho en el ámbito justamente de la medicina, en que no se podía, por las funciones que realizaba la doctora, no podía
cumplir sus funciones con el teletrabajo, y en ese caso lo que había que hacer era buscar una modalidad en que ella no estuviera en contacto con público o con terceros, que no desempeñaran las funciones en el lugar del trabajo, y siempre que esto, por supuesto, que no importara en ningún caso un menoscabo para la trabajadora. Bueno, entonces aquí tenemos la regulación de lo que ocurrió en este periodo anterior, y luego la idea es contestar ahora las preguntas que tengamos y que vayan apareciendo sobre en lo que estamos hoy día, ¿cierto? Considerando que esta normativa reciente que les acabo de mostrar ya no está vigente. Eso. Muchas gracias, Javiera, y también a la doctora por la completa presentación que nos acaban de realizar, y donde nos presentaron y nos mostraron hartas consultas que han tenido que responder en esta unidad que, si bien nació este año, ha ido creciendo de forma muy, muy exponencial, podríamos decir. Y de hecho, es por eso que consideramos importante integrar a la unidad también en estas entrevistas que hacemos cada 15 días para poder dar la mejor difusión posible en este ambiente tan cambiante que ha sido la pandemia, y que les ha significado constantemente estar informando de los cambios en los beneficios y en los derechos en el contexto laboral para las madres, padres, y cómo proteger a sus hijos. Javiera, te pido si puedes dejar de compartir pantalla, y comenzamos entonces con las preguntas. Estas fueron divididas de una forma bastante sencilla. Vamos a conversar primero sobre la situación de las mujeres durante el embarazo, luego sobre el postnatal. Tenemos algunas consultas que también recibimos en el caso de los cuidados de niños y niñas menores de 2 años, y luego vamos a avanzar para los casos de sobre los 2 años o algunos otros casos especiales, para terminar con un espacio de algunas consultas y recomendaciones generales en estos temas. Y bueno, para comenzar, quiero darle la palabra a la doctora respecto a cuál es la situación en este minuto tras el cierre o el término del estado de excepción, respecto a cómo se puede resguardar la situación de las médicas embarazadas, dado, bueno, como dije, el fin del estado de excepción. Si nos puede dar un contexto la doctora, y luego complementar Javiera. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es súper importante esa pregunta para poder también, hay mucha incertidumbre, hay muchos cambios, la situación desde la semana pasada, por ejemplo, la semana de hoy, con la nueva situación epidemiológica, con el retroceso de fases, que tampoco sabemos si el que haya más casos si necesariamente van a estar relacionados con mayores ingresos nuevamente a hospitalizaciones o unidades de cuidado intensivo. Esto es algo que está fluyendo en el tiempo. Hoy día estamos en una situación en la que nos retrocedimos de un estado de excepción, en la que estamos volviendo a incorporarnos a ciertas actividades de nuestra vida diaria, pero también ajustados, ¿cierto?, como a esta nueva normalidad, como se ha llamado tanto popularmente. Yo creo que lo primordial es no olvidarnos que existen ciertos derechos maternales que han sido ganados, o más que maternales, de protección a la familia y a la maternidad, que han sido ganados por muchos años en nuestro país, y que esos no los hemos perdido en ningún momento. Y lo que ocurrió fueron situaciones de excepción que tienen que ver, y que a nosotros nos afecta principalmente porque estamos en contacto directo con esta pandemia en atenciones de salud, etcétera. Creo que las voluntades para poder, tanto como a nivel ministerial, como principal, obviamente de nuestro colegio, están a defender y resguardar el bienestar tanto de las madres como de los niños, y si existen casos, situaciones en los cuales creemos que eso están siendo vulnerados, tenemos todavía las herramientas para poder actuar en esos casos. Existen ciertos derechos que ya venían desde antes de la pandemia, existen otros que han mejorado ahora, como por ejemplo la posibilidad de hacer teletrabajo en embarazos de riesgo, que en funcionarias del sistema de salud pública no existía previamente,
Si yo estaba en una situación en la cual necesitaba un reposo mayor, me obligaba o a tener una licencia médica completa o tener que redistribuir mis funciones, pero dentro del mismo trabajo. Sin embargo, hoy día, gracias a la pandemia, podemos optar a un teletrabajo que esperamos que pueda ser llevado de buen acuerdo en general con nuestros empleadores. En el caso contrario, por suerte tenemos esta unidad que fue creada justo a tiempo, con nuestras abogadas que están llevando los casos en los cuales no nos ha ido tan bien y en el cual no ha ido tan buena disposición, para poder resguardar en los casos de maternidad que pueden ser más riesgosos. Yo creo que nadie tiene hoy la certeza de lo que está ocurriendo, pero sí es importante resguardarse, es importante que cuenten con nosotras, y que entiendan que también probablemente la situación de hoy día puede que en un tiempo más cambie y tenemos que estar alerta y también para eso poder escuchar sus inquietudes, y estos espacios para nosotros son súper importantes. Javiera, por favor. Gracias, gracias por la pregunta. Sí, yo la verdad es que le encuentro mucha razón a lo que dice Gisela, en el sentido de que efectivamente hay derechos que van a permanecer, ¿cierto? Hoy día está esta inquietud y es normal. Yo por eso quise además como hacer esta introducción para mostrar los derechos que tenemos, que siempre hemos tenido, que están en el Código del Trabajo, que esos derechos no se pierden en ningún caso, ¿ya? Y de hecho tenemos esta normativa nueva como la que posibilita mucho más la posibilidad de tener teletrabajo o ciertas regulaciones de funciones. En ese sentido, es importante señalar que seguimos, ¿cierto?, con la normativa de sala cuna, con las lactancias, con pre y postnatal, que todos estos derechos son irrenunciables. También me gustaría agregar que incluso antes de la pandemia, hay ciertas facultades y hay un dictamen ahí que se establece, en el caso de las trabajadoras públicas, ¿cierto?, que es como el caso más común de nuestros doctores y doctoras, que es el dictamen 3160, que establece ciertas facultades de jefe de servicio, ¿ya? Efectivamente, ellos siempre han podido redistribuir funciones, horario, la posibilidad hoy día abierta de hacer teletrabajo, ¿cierto? Entonces, si complementamos esta normativa que siempre ha existido con estas posibilidades que hoy se abren, por supuesto que existe esta posibilidad de negociar en nuestro servicio, con nuestro trabajo, con nuestro empleador, la posibilidad de hacerlo por teletrabajo, de hacerlo por vía remota, de flexibilizar un poco las funciones, y obviamente esto no es algo obligatorio. Ese es el tema que ha cambiado, ¿cierto? En este periodo que tuvimos de calamidad pública, naturalmente que fue algo obligatorio. Y ni siquiera se aplicó a todos los casos, ¿ah? Porque si lo pensamos, hay varios casos, y nosotros tuvimos varias doctoras que por las finalidades, por el trabajo que cumplían y por el tipo de labor, no podían hacerlo en ningún caso en teletrabajo, tuvieron que hacerlo buscando la forma de hacerlo presencialmente, pero sin causar ningún daño a la situación laboral de ella, por supuesto, a su salud. Entonces, hoy día también está esa posibilidad de abrir esta opción, de seguirlo conversando, y por supuesto que, como también explicó Gisela en su presentación, tenemos en el caso de las embarazadas que creen que tienen un embarazo de riesgo, ¿cierto? O que tienen un embarazo de riesgo, de presentarlo a esta mesa técnica de MINSA, ¿verdad? Que va a revisar los casos, que va a determinar si es que el caso cumple o no con los requisitos, y bueno, y si la mesa determina que no, por ejemplo, hemos tenido casos así, hay que apelar, ¿cierto?, al jefe superior de servicio, en el fondo establecer, en el fondo si es que esto es fundado, acompañar los antecedentes. Y si es que no es suficiente con esto, también está la acción jurídica, ¿cierto? Hay vías jurídicas a las que se puede acceder posteriormente a esto, pero es importante tener en cuenta que para estos casos se requiere que sean fundados. Entonces obviamente estamos hablando de embarazos de riesgo que pueden ser probados, que tenemos la contundente material probatorio para acceder a esto, y si no, siempre tenemos también la posibilidad de negociar con el empleador y en el ámbito de la discrecionalidad, digamos, sin caer en arbitrariedad, pero los servicios están preocupados hoy día también
en el fondo, regular esta situación. Yo, Gracias, Javiera. las preguntas del chat, porque yo creo que probablemente esto va a ser lo que va a traer más dudas, y mientras estábamos hablando, Javiera y yo preguntaron varias veces con respecto a lo mismo. Solo para resumir, en el fondo, antes de la pandemia, el funcionario público no podía hacer teletrabajo, no, en ninguna condición, eso no podía hacer. Entonces, una embarazada que se encontrara en riesgo podía optar a redistribuir sus funciones porque el Código del Trabajo lo permite, conversando con su empleador, ¿ya? Eso podía ocurrir siempre. En el fondo, por ejemplo, uno podía salir de una urgencia porque era peligroso estar largos tiempos caminando, por ejemplo. Entonces la enviaban a otro tipo de atención, a la sala de hospitalizados. Eso podía ocurrir antes. Después de la pandemia, terminando con este estado de excepción, se abre la posibilidad de que dentro de esas funciones que se pueden redistribuir, una de ellas es el teletrabajo, que antes no existía, porque el funcionario público estaba obligado a tener que marcar presencialmente. Entonces, tenemos esta nueva posibilidad del teletrabajo. Todo eso, como dijo Javiera, se puede acordar discrecionalmente. Entonces, para la colega que escribe en el chat que está en una urgencia y que está con pacientes sospechosos, la primera vía es llevarlo a la conversación y a la discrecionalidad con su empleador. Es decir, yo estoy embarazada, si bien tengo mis 2 vacunas, tengo miedo por A, B o C, lo conversé con mi ginecólogo, me dice tal cosa, bueno, eso todo lo asesoran las chiquillas de la unidad, las abogadas que ya están expertas en estos temas. Si después de ese paso, que es el ideal, siempre yo creo que en todos los casos lo ideal es poder llegar a común acuerdo con los empleadores. Si no se logra eso, ya después tenemos las otras vías, y para eso yo les aconsejo más que llamen a nuestra abogada y que nos envíen los correos si es que ya han quemado esa etapa y no han podido llegar a un común acuerdo, ¿ya? Y ahí ya vienen otras etapas más específicas que las explicó súper bien Javiera, y que para que podamos continuar con la entrevista no voy a ahondar más, pero en el fondo eso es, primero como un acuerdo, y se abre esta nueva posibilidad de teletrabajo que antes no existía. Gracias, doctora, y quiero agradecer a la abogada Rocío Toro, que está revisando las consultas del chat. Probablemente van a seguir llegando más, así que quiero agradecer, Rocío, que nos está apoyando, porque sabemos que hay muchas consultas muy, muy precisas. Continuamos con el tema, con el primer tema respecto a derechos en el embarazo. Nos preguntan si, teniendo un contrato fijo, tenía la médica un contrato fijo, pero queda embarazada, ¿podrían no renovar el contrato? ¿Cuáles son los derechos que tiene garantizados? ¿Javiera? Sí, creo que es súper importante saber qué tipo de contrato tenía la doctora, como algo un poco más... Lo que pasa es que esta normativa es súper, en fondo, casuística, ¿cierto? Porque Disculpa, hay que ver... Javiera, dice por refuerzo personal de salud en pandemia. Dice contrato fijo, pero por refuerzo al personal de salud. Ya, además, entonces era un contrato, digamos, transitorio. Ya, lo primero para distinguir en este tipo de situaciones que hacemos es revisar si es que la doctora trabaja en el área pública, ¿cierto? O Código del Trabajo, o si tiene un contrato honorario, ¿ya? Porque todo esto, en el fondo, por eso que nosotras siempre como que les decimos que escriban a la unidad y todo, porque cada realidad de las doctoras es diferente. Pero si es funcionaria pública o si ella trabaja como Código del Trabajo y está embarazada, por supuesto que aquí estamos hablando de fuero maternal, ¿ya? Estamos hablando de la normativa de fuero maternal, que yo expliqué someramente, pero en el fondo, para despedirla, lo que habría que hacer es proceder a un desafuero, que es un procedimiento judicial, y no es un procedimiento judicial tan breve. Depende mucho de cuál es la situación del tribunal, digamos. Hoy día sabemos que con toda la pandemia los tribunales igual están un poco atochados, entonces van un poquito más lento, lo que para este caso igual al final es favorecedor, porque durante todo este espacio que dura el procedimiento de desafuero, que podrá durar lo más breve, me imagino, unos 4 meses, podrá durar un año, si es que el tribunal está con muchas cosas, pero durante todo este periodo que dure el procedimiento de desafuero, la trabajadora debe recibir sus remuneraciones y no puede ser... digamos, no se le puede sacar del trabajo. Si es que ella, de hecho, fuera
fuera despedida porque, por ejemplo, el empleador no sabe que está embarazada, se le debe volver a recontratar y se le debe pagar todo aquello que se ocupó, o sea, todo aquello que en el tiempo intermedio no se le remuneró porque fue injustamente despedida. Entonces hay distintas acciones judiciales ahí que se pueden entablar. ¿Qué pasa con el caso de los honorarios? Y ahí yo me quiero detener un poco porque efectivamente los honorarios es un contrato civil, es un contrato donde se regula un poco lo que establece el contrato y es una normativa, digamos, como un poco más eficiente regulatoriamente que la seguridad en derechos que nos da el ser un funcionario público o el estar regido por un contrato de trabajo. Pero quisiera comentar que hay unos dictámenes que han salido últimamente, que son de 2018, de 2019, que son relativamente recientes, y que otorgan la posibilidad de abrir este derecho de fuero hacia los trabajadores honorarios, en el fondo indicando que como justamente estos derechos se establece que pertenecen a todos los trabajadores, que son tan amplios como yo les nombré anteriormente, entonces, ¿cómo es posible que no se apliquen a estos casos y se han podido aplicar a casos concretos? También se ha estimado que se aplican a casos de suplencia, a casos de reemplazo, pero obviamente lo más probable es que el empleador va a partir con la negativa, ¿cierto? Y vamos a tener que judicializar esto, que mostrarle estos dictámenes y que decirle, mire, la verdad es que están estos dictámenes hace rato que reconsideraron toda la jurisprudencia que había antes y que hoy día hablan de que tenemos estos derechos. Entonces, que en el caso concreto, esta trabajadora estaría regida, regulada por el fuero maternal y no podría ser despedida. Y si fuera despedida o si también se conoce cualquier caso, lo ideal es que se comuniquen con nuestra unidad. Eso. Gracias, Javiera. Doctora, en el caso de las becadas, dependientes de un servicio de salud, cuando están embarazadas, previo al prenatal, ¿qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que presentarle los antecedentes? ¿A la universidad o al servicio? Tremenda pregunta. Lo mejor. Hay alguien ahí. ¿Sabes lo que voy a...? Ya. Ahí parece, sí. Lo silencié. Bueno, es una tremenda pregunta porque, como les digo, todo esto está moviéndose constantemente. Yo, si me hubiese preguntado ayer, tal vez tenía una respuesta y hoy día, bueno, podemos seguir con esa respuesta, pero también alerta a lo que vaya a pasar. Primero, cualquier tipo de becaria que esté haciendo su especialidad tiene que coordinar todas las acciones, tanto con la universidad como con su servicio de salud, ¿ya? En el caso de que vayas a congelar, en el caso de que vaya a pedir un permiso, en el que lo que sea, tiene que coordinarlo con ambas instituciones porque, como en el caso de las generales de zona, sus funciones en su beca son una comisión de estudio, su función principal como de funcionaria pública en el fondo es cumplir con el programa de la universidad. Por lo tanto, necesita su empleador, que es el servicio de salud, contar con la autorización de su universidad para poder dar cualquier tipo de permiso extra. O sea, en el fondo, nunca el servicio de salud va a ir en contra de lo que diga la universidad, a no ser que se esté saltando algún derecho fundamental, en el fondo. Pero siempre el consejo es que hagan el nexo con ambas partes. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Como sabemos, siempre en el caso de las becadas primarias, por el hecho de esta deuda histórica de no ser funcionarias públicas, tenemos el conflicto de bajo qué modalidades pudiesen volver a un teletrabajo, dado que no son funcionarias. Entonces, comenzamos hoy día, y como ya les había comentado hace una hora atrás, una mesa con el ministerio para poder acordar cuál va a ser la mejor manera de poder resguardar los derechos o resguardar los casos en que una becaria se encuentre expuesta a riesgo, esté embarazada y necesite exceptuarse de sus funciones y con ello también suspender un poco o parcializar un tiempo su beca, a ver, a lo mejor estar con teletrabajo, con situaciones de estudio en domicilio, etcétera. Eso lo vamos a poder contar las próximas semanas. Yo creo que lo más probable es que va a haber una buena recepción de parte del ministerio, porque de hecho fue una mesa como con muy buena disposición.
y probablemente podamos llegar a la similitud de lo que está ocurriendo hoy día con una trabajadora que sí sea funcionaria. Bueno, que así sea, doctora, sí. Sí. Continuamos ya directamente con el segundo tema que tiene que ver con el postnatal, y aquí para la abogada me gustaría consultarle cuáles son los beneficios o si persisten beneficios para la licencia maternal extendida, pese al fin del estado de excepción. Javier. Gracias Ahí por la sí. pregunta. Sí, Ujú. habría que revisar a cuál es la que se refiere. Si se refiere en el fondo a la licencia prenatal extendida o se refiere a esta otra, porque hay dos regulaciones ahí. Postnatal, Javiera. No, pasamos ahora a situaciones de postnatal. Sí, que buena pregunta porque está el postnatal y está el postnatal de emergencia, Ya, que todavía está Eso, vigente. sí, por Y eso después, estaba que le yo escuché preguntando. prenatal a la Javi, claro, pues. después Sí, está el nuevo postnatal de emergencia que tiene otra forma además y que, bueno, en eso hemos estado. Solo nos habla de licencia maternal extendida. Y, ya, que, yo y creo que se pregunta debe, cómo pago, es por el pago, ¿no? Me perdí la pregunta exacta. Nos preguntaban cuáles son los beneficios que se mantienen pese al estado de fin de excepción en caso de licencia maternal extendida. yo creo Luego que nos consultan alguien en una segunda pregunta, alguien más específico respecto al pago del bono completo. Uh-huh. claro, es que por eso yo decía, porque son dos preguntas distintas ahí, y me gustaría como complementar ambas, que está justamente la licencia por natal de emergencia, que esa ya no sigue funcionando, porque esa tenía una duración que era hasta el fin del estado de excepción. Entonces se acabó el 30 de septiembre, se acabaron estas licencias y quienes las tenían o las estaban usando llegaron a su fin como de pleno derecho. La ley dice claramente como se acaban con el fin de la pandemia, entonces, o sea, del estado de excepción. Entonces se acaba el estado de excepción y se acabaron. Pero no es así con este otro beneficio, que es justamente el que viene asociado con el bono, que es este de la nueva crianza, el beneficio de extensión de este postnatal de emergencia, ¿ya? Porque este beneficio de extensión lo podíamos pedir hasta el día 30 de septiembre, pero si lo pedimos, el beneficio se mantiene. Entonces, digamos que una doctora lo pidió ese último día y lo pidió por los 3 meses que se pueden establecer, entonces va a tener estos 3 meses este beneficio establecido y regulado para ella. Y también va a tener, en el fondo, ¿qué es lo que establece este beneficio? Que va a tener este espacio de descanso que tiene distintas modalidades, ¿cierto? Dependiendo de si es empleada pública, que es lo más probable, va a ser un permiso sin goce de sueldo. Si es que es trabajadora, código del trabajo, va a tener una suspensión de su código del trabajo y además va a estar asociado a este bono o a este monto, digamos, que es un monto que se le va a pagar y que hoy día, por ejemplo, para el caso de las empleadas públicas, que es lo que más comúnmente consultan las doctoras, se determinó por este dictamen justamente que se les debe pagar este monto completo, que se les debe pagar este monto considerando las remuneraciones que tenían las doctoras al momento de pedir la licencia de postnatal parental. Entonces, en el fondo, cuando pidamos estas licencias, o sea, tenemos que revisar estas licencias para calcular cuál es el monto que vamos a, que va a recibir la doctora. Eso. Muchas gracias, Javiera. A la doctora nos preguntan, quisiera saber cómo se consigue la sala cuna en la etapa de formación del EDF y si se reiniciara el estado de emergencia estando la madre en etapa de formación, ¿se puede congelar y superar los 9 años entre la etapa de destinación y formación? Ya, no sé si tenemos un caso así activo ahora. Perdón, la primera pregunta era la sala cuna. Sí. Bueno, se supone que existen ciertas normativas para que existan sala cunas en los lugares de trabajo y en el caso que no se cumplan están estos bonos que ya ha conversado y que ya habló Javier. Pero la realidad es que como
la mayoría de los centros de salud lo tienen, sin embargo, no funcionan en 24 horas, por ejemplo. Eso ocurre mucho para las generales de zona en específico, que tienen sala cuna solamente en horario diurno, pero no tienen sala cuna para el horario nocturno. Y que es una realidad que, la verdad, yo como dirigente MGZ la fuimos viendo en el camino, y la hemos ido viendo también con la mayor cantidad de médicos que hay. Existen algunos colegas que son médicos únicos en centros bien alejados, y igual hemos visto que hay ahí un espacio, un vacío que falta llenar, ¿ya? Como les digo, si es que no existe, está este bono compensatorio del que nos conversó Javiera también. Sin embargo, en algunos lugares el problema es mayor porque no tenemos disponibilidad de sala cuna en los horarios que nosotros trabajamos como médicos y médicas, que son mucho más extendidos. Y eso también abre otro problema más, porque si yo me encuentro de turno de noche y mi hijo o mi hija se encuentra en la casa, y yo no quiero hacer uso de mis horas de lactancia, tampoco puedo hacerlo porque está lejos, y ahí tenemos que entrar en acuerdos de horarios de entrada, horarios de salida, etc. Entonces, ahí efectivamente, además del bono compensatorio que nos explicó Javier al inicio de la presentación, si es que no está si es que no está la sala cuna y optan a ese bono, la otra posibilidad es simplemente, como les digo, recibir el bono o la sala cuna. Y en los casos nocturnos, hoy día hay un espacio, hay un bache que tenemos, que es una deuda pendiente que tenemos. Algunas colegas salen de los turnos por este bache que existe, por el derecho a la lactancia, pero para otras colegas en realidad también es parte de un sueldo extra que llegan. Así que eso, es complejo, hay ahí todo un tema de protección a la lactancia y a la niñez que tenemos que trabajar y que estamos en deuda, yo creo. Y en eso soy súper sincera. Sí, quisiera yo complementar un poco esa Mira, respuesta que... te puedo colocar un caso, eso sí, para complementar, porque parecido a lo que estaba hablando la doctora, teníamos un caso de una médico EDF también, pero que trabaja en un CESFAM rural, a una ¿Ya? hora 20 de distancia de su casa, y dice que el servicio le respondió que solo le correspondía una hora, ya que su guagua no está en sala cuna y por eso no puede optar a que le consideren las horas de traslado. Javier, ahora te... Bueno, es buena pregunta, sí. Sí, eso quería yo como complementar un poco y hablar de ambos derechos que se topan en ciertos casos, pero no en todos, ¿ya? Efectivamente, en este caso de esta doctora, ella tiene el derecho a alimentación, que el derecho a alimentación es de una hora y se puede dividir en el fondo. Lo que yo explicaba es que la doctora lo puede tomar antes de irse a su jornada, puede irse más tarde, puede volver más temprano, puede dividirlo en dos espacios, hasta dos, no más, pero ese tiempo no considera el traslado, ¿ya? ¿Cuándo considera el traslado? Y además ese traslado debe ser pagado cuando el niño tiene derecho a sala cuna. Cuando el niño está en sala cuna, entonces tiene este espacio de lactancia, que es de una hora, más el traslado, digamos que el traslado es de una hora más, entonces tiene una hora para desplazarse para allá, una hora de lactancia, una hora de vuelta. Y eso, en el fondo, ella puede jugar a establecerlo. En el fondo, la doctora igual puede decir, me voy antes al lugar o no, pero en este caso, en que ella no tiene sala cuna, es una hora. Entonces tendría que, yo creo que para el caso concreto, lo ideal es que ella ocupar esa hora antes o después de su jornada, porque entre medio no va a poder, no va a alcanzar. Y lo otro es que justamente en casos como los que señala la doctora Gisela, si es que efectivamente, por ejemplo, no hay cálculo en la noche y es parte de su horario o hay ciertas condiciones donde no se puede cumplir, ahí tenemos el bono compensatorio de sala cuna, que es algo que hay que intentar. Es un bono excepcional,
pero justamente ahora que se está abriendo un poco la normativa, se está flexibilizando un poco, están estos espacios de teletrabajo, estas posibilidades de conversar, entonces creo que hay que intentarlo, hay que intentar solicitarlo también en esos casos. Eso. Gracias, Javiera. Doctora, no sé si quiere agregar algo en este tema. No, yo creo que está dicho ahí las posibilidades. O sea, este tipo yo creo que ya, no sé si todos lo saben, nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de esto, la Contraloría hace un poco tiempo se pronunció porque cuando nosotros iniciamos la unidad, lo que decía era que tenían 1 hora por jornada de trabajo, pero en los turnos de 24 horas, ¿cuántas horas teníamos? Porque en el fondo estábamos harto tiempo en el hospital y no sabíamos qué se consideraba como una jornada de trabajo. Entonces, ahí como complementando, hay una de las cosas que ha ocurrido este último tiempo es que en los turnos de 24 horas, las colegas tienen 3 horas de lactancia y consideran 1 hora por cada jornada de trabajo, y jornada de trabajo se entiende en el funcionario público por 8 horas. Entonces, ahí la forma o como nosotros recomendamos que puedan hacerlo, si es que no tienen una sala cuna, porque si el bebé está en sala cuna es fácil, al inicio de la jornada, a la mitad de la jornada y al final de la jornada, una vez que se cumplan las 8 horas de jornada laboral, dar 1 hora para lactancia. Pero cuando no hay sala cuna en el lugar, en esos casos nosotros recomendamos que puedan juntar las horas, entonces tener 2 horas de entrada o 2 horas de salida, más la otra hora, y ahí serían las 3. Entonces me explico, 1 hora de entrada y 2 de salida, o 2 de entrada y 1 de salida. Gracias, doctora. Derechos maternales en trabajos nocturnos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo que esté en manos o que se pueda negociar con el empleador? Es un poco lo que conversamos. Ya, yo creo que ya adelantamos harto, tenemos este tema de la hora de jornada o la hora de lactancia por cada 3 horas por cada 8 horas de jornada, ¿cierto? En un turno de 24 horas serían 3 horas. ¿Eran derechos maternales o derechos de lactancia? Dice derechos maternales en trabajos nocturnos. Y claro. Sí. Entonces, la normativa en el trabajo público, en el fondo, todo lo que no está regulado o por nuestra ley médica o por el estatuto administrativo, van a regularse por el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo lo que dice al respecto es que tienen que proteger la maternidad en el sentido de proteger a la madre y al niño que está por nacer, ¿ya? Los turnos nocturnos son de un perjuicio conocido, tanto para la madre como para la gestación, tienen un perjuicio también por las largas horas estando de pie, por lo tanto, cualquier mujer que esté embarazada tiene que informar inmediatamente a su jefatura para que la exima de estos turnos nocturnos, ¿ya? Y ahí lo que se hace es redistribuir las funciones de acuerdo al contrato que tenga y las horas de trabajo que tenga. También en algunos casos uno puede tratar de redistribuir las funciones por otras razones, por largas horas de pie, por exposición ahora al COVID, que estamos conociendo como una nueva situación de riesgo, ¿cierto? Y ahí uno puede redistribuir sus funciones en otro lugar del trabajo, y también eso es a conversación con el empleador. Y el otro derecho que tenemos, bueno, la sala cuna, que en los hospitales más grandes tienen esta sala cuna, como yo les decía, estamos a la deuda con muchos generales de zona que hacen turnos en centros que no tienen sala cuna de funcionamiento nocturno. En esos casos, dado la normativa, pueden pedir salir de sus turnos nocturnos, y el otro derecho sería las horas de lactancia, que también ya las comentamos, turnos de 24 horas, corresponde 1 hora por cada jornada de 8 horas. Eso es lo que dijo Contraloría. Perfecto. Y tomando ese caso, doctora, turnos de 12 horas tienen derecho a 1 hora o 1 hora y media, nos preguntaron. ¿Cómo se calcula ahí? No, solamente tienen derecho a 1 hora, porque es 1 hora por cada 8 horas de jornada. Es que no, tienen que completar las otras 8 horas más, sería para una segunda. Ya. Claro, porque en el fondo, si yo trabajara 4 horas, me podría dar media hora, como sería el FUMIL en el fondo.
y eso no pasa. Estamos pasando ya a situaciones de mayores de 2 años u otro caso. Doctora, nos pregunta por la factibilidad de horarios diferidos durante suponemos la especialidad, dice, estará haciendo la especialidad para el cuidado de menores de 2 años o más. No sé si esa pregunta se referirá a haciendo la especialidad o siendo especialista. Haciendo la especialidad bueno, todo lo que ya conversamos con respecto y que ya Javier acordó, en estricto rigor debiese respetarse, pero dentro de la normativa vigente. Ahora, para los especialistas que ya están haciendo su especialidad, en general tienen mayor posibilidad de poder ajustar sus horarios, también en discrecional y en común acuerdo con su jefatura, para poder redistribuir sus horas de una manera que sea más cómoda para el cuidado del niño. Pero el resto está resguardado dentro de toda la normativa general, no hay algo más específico. No sé si Javiera quiere complementar más esa pregunta. Sí, creo que está muy bien, en realidad ya hemos hablado un poco sobre esto, están estas facultades discrecionales justamente del dictamen 3160, donde efectivamente el jefe de servicio o hay que hablar con los superiores y buscar esta forma de negociarlo, eh, salvo que haya ciertos casos específicos como embarazo de riesgo y estos otros que comentamos, pero también quería señalar que sea discrecional del jefe de servicio no puede querer en ningún caso decir que sea arbitrario, ¿ya? Porque en el fondo, no sé, pues si nos dicen ya, pero a otras doctoras en la misma situación les han posibilitado flexibilizar, ¿y por qué a mí no? Entonces, por eso yo digo que es importante que haya un criterio, porque en el fondo, cuando uno hace una petición formal en un establecimiento público, por ejemplo, al director del servicio, y uno le dice, bueno, la verdad es que tengo esta problemática, quisiera pedir la flexibilidad por tal y tal razones, también la respuesta tiene que ser fundada. Y ese fundamento tiene que ser un fundamento que no sea en ningún caso arbitrario, no es porque sí, sino que a mí me tienen que contestar las razones, las motivaciones, y eso también nos da pauta a nosotras en la unidad para tomar las decisiones y para decir, bueno, en este caso, quizá la respuesta es arbitraria, no satisface, y nos permite ir a Contraloría, por ejemplo, a presentar un dictamen o sea, a presentar un reclamo, nos habilita a ese tipo de cosas. ¿Quién tiene que dar esa respuesta porque a veces hablamos del empleador y a veces el jefe de servicio? ¿Cuál es a quién tiene que recurrir la funcionaria? La funcionaria, en general, cuando se realizan estas peticiones o reclamos, se redactan para el jefe de servicio. Pero muchas veces lo que hace ella, lo que hace la doctora, muy generalmente, es que va y lo presenta ante su jefe directo y él es quien realiza, en el fondo ve si puede solucionarlo o si va a escalarlo al profesional superior, al director de servicio, al jefe de servicio. Además que es como recomendable que lo hablen igual con su jefatura directa primero, porque lo más probable es que el jefe de servicio va a ir a preguntar a ella. Entonces, siempre es bueno como preguntarlo o con el director de su hospital, o con su jefatura directa, o de acuerdo a cómo sea la organización del centro donde se esté. Y para una óptima relación también laboral, primero partir con lo más cercano para eso. El reclamo, nosotras lo redactamos para quien corresponde, para el superior, pero la idea es que ahí se busque toda la vía de buenas relaciones. Doctora, también nos preguntaron si quién es si es el ginecólogo quien da la licencia a la madre o cualquier médico. Y también nos preguntaron por la situación de los pediatras, que si pueden dar licencias médicas por enfermedad del menor solo por 7 días la primera y luego si la pueden prolongar. Esta es como una pregunta bien técnica. No sé si se refiere a cualquier tipo de licencia, en general pre y postnatal lo podemos dar cualquier médico o médica general, pero cuando son licencias por enfermedad y por ejemplo en estos casos ahora que estamos sustentando el teletrabajo, tratamos de que sea por el especialista para poder también tener el peso suficiente, evitar o prever ciertos rechazos de parte de FONASA o de la ISAPRE cuando son licencias más extendidas o casos particulares. Y con respecto a las licencias para
los niños o niñas. Tenemos esta nueva ley SANA, que esa obliga a que sea el pediatra que deje la licencia para esta licencia extendida en el caso de enfermedades graves, que es la famosa ley SANA. Perfecto. Y ya pasando como a las preguntas de conclusiones y recomendaciones. Doctora, nos preguntaban respecto a la realidad chilena versus las realidades de otros países y si se puede establecer una comparación respecto a cómo se protege los derechos de crianza. Bueno, buena pregunta. Yo creo que en Chile hemos avanzado mucho. Si ustedes ven en el papel, hoy día a nivel latinoamericano estamos muy bien en cuanto a los derechos al tiempo de prenatal, al tiempo de postnatal. Estamos dentro de las recomendaciones internacionales, a los pagos, que nacen a los pagos de las licencias, si el Estado o el empleador. Estamos bien avanzados en cuanto a regulación y en lo estricto. Pero quedan ciertas deudas importantes que tienen que ver con darle un enfoque de género a estas regulaciones o a estas normativas. Principalmente, y en lo que estamos más atrás, Chile, Brasil y, si no me equivoco, India, creo que es el tercer país, que tienen un postnatal masculino más, o del padre o de la persona que esté cuidando también a este niño, menos extenso del mundo, que son estos 5 días de postnatal, que es evidentemente escaso, que yo creo que es evidente para cualquier madre que ha sido madre, entender que excluye un poco de esa primera atención o de ese hacer familia inicial al papá por tener que reincorporarse tan pronto a sus labores. Entonces, sin ninguna duda, como en el tema de equidad y de compartir la crianza, es donde estamos más atrasados. Se cree que a las mujeres nos pagan menos, hay teorías y hay ciertas documentaciones que hablan de que a las mujeres tenemos menos o que nos ha costado más llegar al mundo laboral, principalmente no por ser mujeres, sino por el cuidado y porque se nos asignan roles del cuidado, principalmente la maternidad y, como sabemos, también el cuidado de enfermos, el cuidado de adultos mayores, etc. Así que cuando hablamos de que estas normativas tienen que avanzar hacia una perspectiva de género, significa avanzar hacia eso, en el fondo, avanzar hacia normativas que no solo estén bien en el papel, sino que también protejan la incorporación de la mujer en el trabajo, la posibilidad de poder hacerlo factiblemente. Yo creo que con esta unidad nosotros hemos desvelado la punta de un iceberg que no creíamos que existía. Imagínense que como médicas tengamos tantos conflictos en maternidad y paternidad, que nos lleguen tantas consultas a la unidad, pensando que somos una población dentro de todo privilegiada, tanto dentro de los servicios de salud como a nivel de la salud en general. No me imagino cómo será para otras profesiones de complejos si nosotras tenemos tanta dificultad para poder llevar a cabo los derechos que ya están regulados por ley. Entonces, mejorar la regulación, mejorar la fiscalización, eso sin lugar a dudas, y además avanzar también en normativas que tengan enfoque de género y que entiendan el cuidado y la maternidad como algo que no es solo de la mujer, sino que tiene que ver con hacer familia. También tenemos hoy día nuevas formas de generar maternidad y paternidad, muchas mujeres y hombres que comparten el rol y el cuidado dentro de su mismo género y que también se encuentran en un vacío tremendo. Hace poco tuvimos el caso de una colega que tuvo que hacer ciertas regulaciones con las ISAPRE para que le aceptaran a ella como carga a su hija que estaba por nacer y que estaba siendo gestada por su pareja que también era mujer. Esos son vacíos en género también tremendos que tenemos. Y finalmente, yo creo que
que también todo lo que tiene hoy día hay buenos movimientos que están avanzando, está el tema de la extensión del postnatal, está el tema de la lactancia, de las salacunas en nuestros centros de atención. Creo que todo eso tiene que ir fortaleciéndose, pero siempre cuidando que estos derechos nos permitan seguir incorporándonos en el área laboral y que no signifiquen una ley muy bonita en el papel, pero que obligue a las mujeres a salir de sus trabajos o los empleadores dejen de contratarlas también. Entonces siempre hay que ver eso muy fuerte. Gracias, doctora. Y bueno, las preguntas que llegan son varias para ustedes, estas últimas. ¿Qué opinión tiene respecto a la salud mental de las madres que en este periodo generaron un apego quizás mayor, a propósito de que pudieron estar más con sus hijos, pero va a haber ahora un cambio en su relación con los hijos, si es que no tienen una red de apoyo de la familia? Ya se han mencionado acá que no en todas partes o por los horarios cuentan con salas curas disponibles, entonces hay muchos gatillantes que pueden provocar angustia. Nos preguntan cómo abordarlo, me imagino no hay una respuesta compleja, pero quería levantar ese tema como algo que preocupa, que no sé si es un tema que han conversado como comunidad o quizás con el departamento de género también del colegio. Yo creo que en salud, los desafíos que se nos vienen en cuanto a salud mental para los próximos años son desbordantes. Pienso que hoy día ya teníamos brechas en salud mental tremendas y después de esta pandemia se han llegado a niveles exorbitantes. Creo que es un desafío para la nueva constitución, es un desafío para el nuevo presidente o presidenta de nuestro país poder poner recursos importantes en salud mental, y también pienso que la pandemia nos ayudó a entender que no es lo malo, en el fondo no está mal esa angustia o esa ansiedad por no estar tan presente en la crianza de nuestros hijos o de nuestros niños y niñas, sino que lo que no estaba bien era qué estaba pasando y por qué estábamos dejando tan desprotegida a la familia, y creo que la pandemia ayudó muchísimo a poner un poquito el centro en otros espacios, y entender que estábamos en una sociedad que nos absorbe un montón, que está muy preocupada de producir y que ha dejado desprotegida la crianza. Y bueno, yo desde la pediatría les puedo decir también que el acompañamiento a los niños y niñas es fundamental en las primeras etapas de vida y en toda su formación, por lo cual creo que es fundamental que en esta nueva constitución esos derechos estén resguardados. Me gustaría que pudiéramos avanzar en el abordaje de cómo enfrentarlo en el por mientras, y también en que hacia un futuro esto no sea una problemática, sino que sea mucho más normalizado, que tanto mujeres como hombres quieran participar en la crianza de su hijo más cercanamente. Gracias, doctora. Y la última consulta, que es para ambas, que si existen en este minuto algún proyecto de ley que vaya en el sentido de lo que estamos mencionando para que mejoren los derechos de los padres y madres para poder tener un tiempo más completo con los hijos. Javiera, ¿te parece partir a ti? Sí, la verdad es que sí. Quería, a propósito de la respuesta anterior y de lo que estaba hablando de los derechos del padre, hay un proyecto que se presentó hace como 2 o 3 días, muy nuevo, que justamente es para extender el postnatal de los padres a 30 días. Y ese efectivamente es algo novedoso y tiene que ver un poco con esta sin quitarle, digamos, días a la madre. Claro, sí, por supuesto, que eso es lo que hay que, eso es lo que es importante, pero en el fondo hay distintos proyectos que se están haciendo, y yo creo que lo importante es ver qué es lo que va a aparecer hoy día, porque proyectos hay hartos, hay unos, por ejemplo, que tienen que ver con teletrabajo embarazada, y eso, hay uno de ellos que fue aprobado en general, y que se está tramitando, entonces fue aprobado en general por la Comisión de Trabajo, se está tramitando hoy día, y podría ser súper importante ver qué es lo que va a pasar con esto de teletrabajo embarazada, que en el fondo ya
proteger la salud de las embarazadas en esta situación de incertidumbre y no solo dependiendo de si hay un estado de excepción o no. También sé que hay otro proyecto que es como de extensión de postnatal, en el caso de alerta sanitaria, porque hoy día, como se acabó el estado de excepción, pero ese fue declarado inadmisible porque en el fondo es una iniciativa del presidente de la República. Entonces, ese es otro tema que igual es importante. Hay varias materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y el Ejecutivo parece no estar como considerando estas cosas. Entonces, igual es importante que, que se incluya, ¿cierto?, dentro de la agenda presidencial, porque en el fondo es sumamente importante que hayan proyectos que regulen estos temas, son proyectos elementales los que dicen relación con la paternidad, con la maternidad, con la corresponsabilidad y lo que señalaba Gisela en el fondo, que es como en el fondo una perspectiva de género para estos proyectos. No basta con que existan, y claro, es importante que existan, pero que vengan con una perspectiva de género, que se puedan aplicar y también yo creo que tengan esta perspectiva de seguridad social, en el fondo de este derecho de seguridad social, que es un derecho que en Chile nos cuesta un poco como establecer. Yo creo que falta como esa cultura de la seguridad social. Así que la verdad es que hay varios proyectos, algunos no les ha ido muy bien, otros están dando vuelta, y lo importante es ver qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a quedar finalmente, y porque con lo que sea ley vamos a poder trabajar. Eso. Muchas gracias. Mire, estamos terminando, pero... Perdón, pero este proyecto de la extensión del postnatal, hay un movimiento grande de muchas mujeres, hay muchas organizaciones involucradas, como de la sociedad civil, de redes sociales, algunas sociedades o agrupaciones de mujeres de diferentes espacios, desde la pediatría, desde el comité de lactancia. Hay iniciativas bien bonitas y en esta en específico de la extensión del postnatal, nosotros como Departamento de Género estuvimos trabajando, las estuvimos acompañando en alguna de las exposiciones a nivel de la Cámara del Senado, o sea, de diputados, perdón, y eso, es muy bonito ir construyendo también ese enlace con otras comunidades. Gracias, doctora. Javiera, antes que se nos vaya, no quiero dejar una pregunta porque encuentro que quedó como la duda en algo que habías comentado respecto, acá un médico nos pregunta, dice que no le quedó claro esta parte del postnatal de emergencia, que se acabó el 30 de septiembre, porque dice una paciente tenía 15 días de postnatal de emergencia posterior al 30 de septiembre. ¿Se mantiene la vigencia los 30 días igualmente? Perdón, de nuevo una pregunta, es que no la... Mira, dice el doctor, perdón, pero no me quedó claro. Una paciente tenía 15 días de postnatal de emergencia posterior al 30 de septiembre. No sé si le quedarían 15 días. Dice, ¿se mantiene la vigencia de los 30 días igualmente? Es que ese es el tema. Si es la licencia de postnatal, la licencia se acabó. Entonces, ya no tendría vigencia. Pero si es la extensión del postnatal, esa se mantiene vigente. Todo el tiempo que se haya pedido, y puede ser hasta 3 meses, y se podía pedir hasta el 30 de septiembre. Entonces, eso habría que consultar, si es la extensión del postnatal la que pidió esta doctora, o si es la licencia médica de postnatal de emergencia. Son cosas distintas. Ok, Javiera. Para terminar, quiero darles el espacio para que cada una se despida y que nos deje las formas de contacto con la unidad, por supuesto. Doctora, por favor. Bueno, agradecerle a todos y todas que estuvieron acompañándonos hasta esta hora. Estamos abiertas también para todas las consultas, para todas las necesidades en cuanto a charla, formación, o también si es que quieren asesoría en específico. Para eso está nuestro correo, que es udgen@colegiomedico.cl. También están los números de contacto y de ingreso que tienen en general para FALME, el número regular, y desde ahí se deriva hacia nuestra unidad si es un caso que sea necesario.
Eso, y nosotros, insisto, que estamos partiendo, ha sido un inicio maratónico, creo que pocos meses llevamos harto avanzado, partimos con una abogada, ya tenemos 3 abogadas, estoy muy contenta de que hoy día nos pueda estar acompañando Javiera, para también ir pudiendo ampliar esta red. También está Francesca, que es la tercera abogada que se incorporó hace muy poco, que está en el proceso de aclimatización, así que eso, invitarlos a mantenerse conectados con nosotras, súper abiertas a las dudas, a consultas, a necesidades particulares y eso. El tema de maternidad creo que es un tema tremendo que muchas veces ha sido invisibilizado. Yo que como dirigente gremial que llevo un tiempo trabajando con problemas de colegas, creo que es de los temas más frecuentes y donde tenemos mayor dificultad para poder aplicarlos. Así que pienso que hay una parte que tiene que ver con los empleadores, pero también hay una parte muy importante que en cómo nos relacionamos como profesionales, como colegas, y cómo muchas veces una mujer embarazada que está, por ejemplo, en una rotativa de turno, para sus propios colegas se considera como el cacho, la complicación a la que va a haber que cubrir, y eso es algo que no necesitamos ni abogados, ni juicios, ni normativas, solamente tiene que ver en cómo nos relacionamos como colegas. Así que el llamado es a normalizar estos derechos, a incentivar a sus compañeras a que los hagan, los tomen y los hagan válidos, y para quienes tengan conflictos con ellos estamos nosotras apoyando. Muchas gracias, doctora. Quiero hacer mención especial también como parte del equipo a Rocío Toro, que ha estado contestando muchas de las consultas del chat. Si alguien quedó con alguna consulta, bueno, o nos la deja después, a propósito que les vamos a enviar una encuesta de satisfacción, o en este mismo chat, si quiere de forma privada o pública, nos deja el correo ahora con su consulta y la podemos hacer llegar. Y si no, bueno, los canales ya están abiertos. Como les decíamos, hay algunas preguntas que en realidad se respondieron durante la entrevista, así que les recomendamos que la revisen. Si Javiera me lo permite y la doctora, les podemos hacer llegar la PPT también, donde salen bien especificados algunas informaciones. También pueden entrar en el sitio web, donde hay varias infografías con la información de lo que hoy hemos comentado, pero la mayor recomendación es que nos sigan en nuestros canales, porque esta información es muy dinámica, es muy cambiante, y estamos constantemente procurando entregarles la información lo más actualizada posible. Así que le agradezco. Javiera, disculpa, te quité un poquito la palabra para que te despidieras, así que por favor, ahí tienes el micrófono para que puedas despedirte quienes todavía nos acompañan. Sí, muchas gracias. Yo solamente quiero agradecer la concurrencia, quiero agradecer el espacio. Creo que, bueno, yo no llevo tanto tiempo en la unidad, efectivamente es una unidad que es nueva, que ha tenido mucho trabajo, hemos estado haciendo muchas cosas, pero ha sido un espacio de mucho crecimiento, de harto cariño, y creo que hay mucho que podemos hacer. Y creo que este tema de la maternidad es un tema sumamente importante, porque me tomo un poco de lo que decía Gisela, que efectivamente nos cuesta relacionarnos con este tema, porque pareciera ser un tema exclusivamente de la madre como su problema, y no le damos quizás este enfoque social y familiar completo. La maternidad no es un asunto que tenga que ver solamente con la mujer que está embarazada o con la madre de los hijos, sino que tiene que ver con cómo miramos el tema como sociedad, ¿cierto? Cómo vemos a los niños como un espacio social, cómo vemos la paternidad también, ¿por qué el padre no se siente parte de esto? Entonces, creo que es súper importante trabajar estos temas, y yo estoy muy contenta de poder participar, así que eso, solo agradecer la asistencia, agradecer las consultas y comentarles que como UDGEN nosotras contestamos todas las preguntas que se nos hagan llegar, así que no tengan ninguna complicación en enviar sus correos, y nosotros les vamos a ir contestando, porque de repente hay cosas que son más casuísticas, que requieren, ¿cierto?, que nos expliquen bien cuál es la modalidad en que trabajan, para poder asesorarles de mejor manera. Eso, gracias. Gracias, Javiera. Entonces esperamos encontrarnos ya no un día miércoles, que fue una ocasión excepcional, sino que en 15 días más
un jueves con un nuevo tema que les vamos a informar oportunamente. Les agradecemos a todos la participación, a médicos y médicas de todo el país que hoy día nos pudieron acompañar. Nos comprometemos a hacerle llegar esta grabación. La PPT, si me la comparten, yo también se las puedo hacer llegar y esperamos vernos en 15 días más. Muchas gracias por hacernos llegar todas sus consultas y muy especialmente a quienes hoy día estuvieron 1 hora y media respondiendo nuestras preguntas. Gracias, Javiera, gracias, doctora Vivero. Que estén todos y todas muy bien. Chao, chao.